miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. El tema que estaremos tratando en este día es la amenaza islámica y sus repercusiones para América Latina. Y tenemos un invitado muy especial, César Vidal. César, gracias por estar con nosotros. Es un placer estar aquí. Y tenemos a nuestros coproductores, Sugel y Salvador, que hacía un tiempo que no estaban con nosotros, por lo menos tú, Salvador, que estuviste de viaje. Así es, pero contentos de estar otra vez acá en el programa con todos nuestros radioescuchas y televidentes. Tenemos un invitado muy prolífico. César es doctor en Derecho, tiene un doctorado en Historia, en Teología y Filosofía. Es periodista y es escritor y autor de más de 150 obras, en novelas, ensayos y obras de historia. César, ¿cómo tú conociste al Señor? Pues la verdad es que fue un proceso relativamente largo que concluyó hace 40 años. Este año hace 40 años que yo me convertí y que derivó sustancialmente de la lectura del Nuevo Testamento en griego y además yo diría que de una manera muy especial de la carta a los romanos. Es precisamente leyendo la carta a los romanos como en un momento determinado yo veo en el primer capítulo como Pablo sienta en el banquillo a aquellos que no eran judíos, aquellos que solamente conocían la ley natural, como en un segundo capítulo de la carta a los romanos sienta también a aquellos que conocen la ley de Dios y también son declarados culpables, y finalmente en el capítulo tercero muestra que todos estamos bajo pecado, que no podemos alcanzar por nosotros mismos la gloria de Dios, mucho menos merecer, ganar, comprar, obtener la salvación, y que la única salida al final frente a un Dios justo, que nunca declarará justo a un injusto, es el hecho de recibir mediante la fe la justicia de Cristo en la cruz, el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Eso es lo que en un momento determinado a mí me lleva a convertirme hace 40 años sin conocer ninguna iglesia evangélica, sin haber asistido jamás a un culto evangélico, sin haber recibido ni siquiera un folleto evangélico, y me va a llevar durante un espacio de aproximadamente 2 meses a ir conociendo a la gente más extraña hasta que finalmente de manera providencial acabe dando con una iglesia evangélica y descubra que aquella gente cree exactamente lo mismo que yo he descubierto en la Biblia. Antes de leer ese Nuevo Testamento en griego, tú que tienes una vida intelectual muy prolífica, ¿qué tú pensabas acerca de la salvación? Bueno, vamos a ver, mi evolución es peculiar. Yo nazco en una familia católica, como en esos momentos yo creo que era pues, prácticamente el 100% de la población en España, casi poco menos del 100%. Además, gente que a diferencia de lo que sucede ahora, al menos sí practicaba algunos ritos y ceremonias. Todos los niños hacían la primera comunión, muchos nos confirmábamos, yo llegué a confirmarme, y aproximadamente a los 14 años, y a pesar o quizá por estar realizando el bachillerato en un colegio católico, yo encuentro que aquello no me satisface, aquello me resulta demasiado rutinario, demasiado frío, demasiado muerto desde muchos puntos de vista. Y en esos momentos, con 14 años, yo conozco a los Testigos de Jehová. Y llegan a mi casa no llegó nadie más que los Testigos de Jehová predicando algo distinto de la Iglesia Católica, y en ese momento yo entro en los Testigos de Jehová, donde permanecí casi 5 años. La salida se produce por 2 razones. Por un lado está el hecho de que yo empiezo a leer el Nuevo Testamento en griego y empiezo a descubrir que la versión de los Testigos de Jehová ha ido falseando textos de la Biblia, lo cual a mí me parece una muestra absolutamente inaceptable de falta de honradez espiritual. Pero por otro lado se va produciendo otro proceso. Yo llego a la universidad, acabo mi bachillerato, llego a la universidad, yo quiero compartir las enseñanzas de los Testigos de Jehová con mis compañeros en la Facultad de Derecho, y la pregunta con la que yo me encuentro es ¿por qué crees que la Biblia es la palabra de Dios y en vez de la Biblia no es el Corán o no es la Bhagavad Gita o es cualquier texto sagrado?
Y en el intento de poder mostrar a mis compañeros que la Biblia es la palabra de Dios, yo empiezo a elaborar un fichero de profecías mesiánicas porque me parece que es un argumento accesible para ellos. Comprobar que una profecía de la Biblia se ha cumplido sin ser una profecía mesiánica. Mis compañeros no tenían por qué conocer a Nabucodonosor o a Daniel o cosas de este tipo, pero todavía dentro del conocimiento normal de los españoles de la época, pues hombre, una cierta idea de la vida de Jesús, por lo menos en cuanto a los episodios, sí tenían. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando yo me encuentro que en Isaías 43 se dice que quien va precedido por Juan el Bautista es el propio Jehová? O me encuentro en Zacarías 11, 12 y 13, donde se dice que es Jehová el que va a ser vendido por 30 monedas de plata, y eso choca frontalmente con la enseñanza de los testigos de Jehová, que considera que el Hijo es un ser creado. Es un Dios, pero por supuesto no es Jehová Dios. El hecho de que por un lado yo descubra que no se sostiene toda la doctrina de la divinidad de los testigos de Jehová y por otro lado descubra que han sido enormemente deshonestos al publicar una Biblia alterada para favorecer su teología, hace que yo salga y además salga en un momento determinado con una enorme tranquilidad de conciencia, pero al mismo tiempo con una lucha interna que duró un año, en la cual yo me preguntaba si el diablo no me estaría enredando para sacarme de la única religión verdadera. Cuando se produce mi salida, yo no me fío de ninguna traducción de la Biblia. Yo me encierro a leer la Biblia exclusivamente el Nuevo Testamento en griego, el Antiguo Testamento en hebreo, muchísimo más el Nuevo Testamento, y es cuando se produce ese episodio de conversión al que yo me refiero. Una pregunta antes de continuar con ese testimonio. ¿Ya tú habías entonces estudiado griego y hebreo? Yo había estudiado 2 años de griego en el bachillerato. De hecho, mi lectura del Nuevo Testamento griego es algo también providencial que sucede en la universidad, porque yo había estudiado 2 años griego con las máximas calificaciones en el bachillerato y me daba mucha pena perder el griego. Y el único texto que yo encontré para leer en griego fue el Nuevo Testamento, en una tienda de las sociedades bíblicas. Si hubiera encontrado a Heródoto o Eurípides, pues a lo mejor mi destino espiritual hubiera sido otro, pero lo único que yo encontré fue el Nuevo Testamento. Entonces, en paralelo, mientras iba haciendo mi fichero de profecías mesiánicas y iba leyendo el Nuevo Testamento, confluyeron las dos cuestiones. En ese tiempo en el que yo ya leía con soltura el griego del Nuevo Testamento, es cuando yo empiezo a leer en hebreo también, que no me parece especialmente complicado y que no influyó especialmente en mi conversión. Es decir, hay, si se quiere, algunos pasajes del Antiguo Testamento que pudieron arrojar algo más de luz, pero para mí sustancialmente lo que me lleva a mi conversión es el Nuevo Testamento y en especial la lectura de Romanos. Y una vez que yo me convierto leyendo Romanos, tiene un enorme peso la manera en que a partir de ese momento yo leo Juan. Es decir, yo había leído el Evangelio de Juan en muchas ocasiones, pero el hecho de haber comprendido el mensaje de salvación tal como lo expone Pablo en Romanos, a mí me arroja una inmensa luz a la hora de entender el Evangelio de Juan. ¿Y esa afición por la historia? Eso yo creo que es algo que viene presente en mi vida posiblemente desde que yo tenía 2 o 3 años. Es decir, mi padre, en vez de contarme cuentos infantiles, que yo creo que nunca lo hizo, sin embargo sí me hablaba de episodios históricos. Y a mí me llevó una afición por la historia desde la infancia más tierna, que luego prosiguió, porque yo en realidad primero cursé mis estudios de Derecho y me licencié en Derecho, ejercí la abogacía en torno a una década aproximadamente, y en un momento determinado yo dije, bueno, tengo que saltar de este barco porque creo que no voy a poder soportar toda mi vida dedicándome al ejercicio de la abogacía, y entonces yo me dedico a estudiar historia al mismo tiempo que me dedico a defender casos en paralelo, y eso es lo que a mí me entronca, hasta tal punto que mi doctorado en Historia es anterior a mi doctorado en Derecho, a pesar de que la licenciatura fue posterior. En la Universidad Complutense de Madrid. Eso fue en Derecho, y la licenciatura de Derecho fue en la Complutense, el doctorado en la Alfonso X el Sabio, y la licenciatura y el doctorado en Historia fue en la UNED, donde además mi tesis doctoral recibe el premio extraordinario de fin de carrera. Es un premio que cada año solo se da una tesis doctoral, y lo dieron a una tesis doctoral mía en la que yo abordaba el tema de los primeros cristianos que además eran judíos.
y de hecho la tesis se titula El judeocristianismo palestino de Pentecostés a Jamnia y ahora mismo todavía se encuentra publicada en algún ejemplar de segunda mano con el título de Los primeros cristianos. Es una tesis extensa de casi 900 páginas donde se cubre la historia, la teología e incluso la arqueología, porque durante el siglo I los primeros cristianos que vivían en la zona de Palestina llegaron a tener sobre todo sinagogas en las que, por ejemplo, esos lugares de reunión contaban con bautisterios, por supuesto bautisterios para adultos que se conservan en algún caso. Algo de eso ha quedado arqueológicamente, mi tesis tenía una parte dedicada a la arqueología también. Nosotros estuvimos anoche en la charla que tú diste acerca de la amenaza islámica y sus repercusiones para América Latina. Es un tema sumamente interesante y nos gustaría entrar en ese tema, que tú primero nos hables del Islam. Bueno, vamos a ver, el Islam plantea un problema de comprensión que hay que explicar a la gente para que no se pierda, porque cualquiera que se ponga a leer el Corán en un momento determinado se va a sentir en medio de una selva en la que no sabe cómo desplazarse. En primer lugar, el Corán, que sería el equivalente de la Biblia para los cristianos, es un libro cuyas suras, sus capítulos, para que nos entendamos, están ordenados de mayor a menor, de más largo a más breve, con la excepción de la primera sura, que es Al-Fatiha, la sura de apertura, que es la primera, y luego van de las más largas a las más breves, como pasa, por ejemplo, con las cartas de Pablo, que si en el Nuevo Testamento estuvieran ordenadas en orden cronológico, empezarían con Gálatas y acabarían con la segunda a Timoteo, pero que tal y como están empiezan con Romanos y acaban con Filemón, la más larga y la más breve. Eso hace que lo que es la evolución espiritual de Mahoma sea muy difícil de seguir, porque no se va leyendo el orden cronológico. Es como si de pronto alguien empezara a leer el Evangelio de Mateo y leyera el capítulo 3 y de ahí pasara al 17 y luego al 12, etcétera, etcétera. Esto muestra, cuando uno lee en orden cronológico las suras, los capítulos del Corán, que hay dos Mahomas muy claramente definidos, o hay un Mahoma con dos fases de su vida muy claramente definidas. Hasta el momento de la llamada Hijra o Égira, es decir, el momento en el que Mahoma se marcha de la Meca y va a la ciudad de Yatrib, que luego se llamará Medina, es decir, Madinat al-Rasul Ahlah, es decir, la ciudad del profeta o del enviado de Allah, Mahoma fundamentalmente es un predicador monoteísta. Es un predicador que dice, bueno, todos estos dioses que tenéis son falsos, hay un solo Dios, ese solo Dios no se puede representar y en ese sentido entronca con lo que es el mensaje de la Biblia y ese solo Dios se ha revelado en algún momento. Ha habido personajes que lo han conocido como Abraham, como Moisés, como Jesús, y ese solo Dios os llama a ser compasivos, por ejemplo, con las viudas o con los huérfanos, a practicar la oración en dirección a Jerusalén en aquel entonces y a practicar la limosna con los necesitados, y además ese único Dios va a juzgaros en breve. La predicación inicial de Mahoma es la de un juicio final que va a ser muy temprano. No da fechas, pero que va a ser muy temprano. Ese Mahoma además es pacífico, incluso yo me atrevería a decir que pacifista. Es un Mahoma que también, aparte de ser monoteísta, es monógamo y que va a estar casado muy fielmente y muy estrechamente unido a una sola mujer, a Hadisha, que es una viuda que contrae matrimonio con él y que es una mujer mayor que él. Ese Mahoma que se parecería mucho, en muchos aspectos, a una predicación al estilo de los testigos de Jehová, es decir, el fin del mundo está cerca, hay un solo Dios, por supuesto Jesús no es ese Dios, es un ser enviado por Dios, etcétera, etcétera. Tendría un cierto parecido, no es lo mismo, pero se parecería en muchos aspectos. Ese Mahoma cambia radicalmente cuando le llegan los embajadores de la ciudad de Yatrib pidiéndole que se convierta en el gobernante de Yatrib, porque es una persona con cierta autoridad moral, con cierta popularidad de ser una persona decente, honrada, y le invitan a que se ocupe del gobierno de la ciudad. Y ahí Mahoma va a cambiar radicalmente. Ahí Mahoma, en un momento determinado, después de la muerte de su esposa, se convierte en un polígamo desatado. De hecho, llega a casarse con Aisha cuando Aisha tiene solamente 6 años de edad y consuma ese matrimonio con 9 años.
va sumando esposas de tal manera que en un momento determinado una de las revelaciones del Corán le permite tener más de las 4 esposas, número máximo que puede tener un musulmán. Se convierte también en un guerrero, yo tendría que decir que además en un guerrero con una capacidad táctica notable, es decir, auténticamente un guerrero con unas capacidades de la persona que es un táctico intuitivo, que no ha pasado jamás por una academia militar, y se convierte además en un legislador. Es decir, es la persona que ya establece, por ejemplo, la ley de herencia y que establece que una mujer solo puede recibir la mitad de herencia de un varón, o que establece la ley procesal y que dice que el testimonio de una mujer vale exactamente la mitad que el de un varón. Para equilibrar el testimonio de un varón tiene que haber 2 mujeres, o que establece que es lícito golpear a la esposa si se tiene la sospecha de que su comportamiento no es el comportamiento que debería ser, etcétera, etcétera, etcétera. Y que, por supuesto, en un momento determinado, frente a un primer Mahoma que es tolerante, que es respetuoso hacia los judíos, de los que ha copiado algunas costumbres, que incluso considera mejor a los cristianos que los judíos, si lo dice, decide que el cristiano, el judío, la gente del libro, o abraza el Islam o lo único que le espera es la espada. O, en algún caso, si se rinde antes de que se inicie la confrontación, puede vivir como un súbdito de segunda clase que paga un impuesto especial, en una famosa sura, que es la sura de la espada, donde esa posición de Mahoma cambia. Ese es el Mahoma que finalmente impulsa el Islam que conocemos nosotros y que en muchas ocasiones es relativamente fácil de disfrazar o de cubrir simplemente leyendo aquellas suras del Corán donde Mahoma todavía era un hombre pues, más tolerante, pacifista e incluso monógamo. Yo tengo una pregunta, César. Oyéndote hablar anoche, ¿puede suceder que hayan grupos islámicos que lean a Mahoma y lo interpreten a la luz de ese primer Mahoma y que sean más pacifistas, y otros grupos islámicos más radicales porque interpretan a Mahoma a la luz de los últimos años? ¿Eso es posible? No, porque en última instancia el Corán no está clasificado en orden cronológico, es decir, finalmente el Islam siempre se queda con todo el mensaje final. Y evidentemente la parte final de Mahoma tiene una enorme importancia porque es lo que convierte el Islam en una religión arábiga que va a saltar inmediatamente a todo el mundo, y porque además el Mahoma guerrero es esencial. Es decir, yo te pregunto porque muchas personas, ¿verdad?, para cuidarnos de la islamofobia, dicen no, pero hay muchos musulmanes que son pacíficos, que no creen en la yihad. ¿Puede haber un musulmán pacífico a pesar de ser musulmán, no por serlo? Tenemos que contestar esa pregunta, tenemos que ir a una pausa. Está bien. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. César, en el segmento anterior, Sugel hacía la pregunta, ¿se puede ser musulmán y ser pacifista? Bueno, es difícil porque dentro de lo que son los pilares clásicos del Islam, la confesión de que solo hay un Dios y Mahoma es su profeta, la peregrinación una vez en la vida al menos a la Meca, salvo que haya problemas de salud, el ayuno de Ramadán, etcétera, etcétera, todo el mundo añade un pilar más que es el yihad, que es la guerra santa. Es verdad que ha habido algún intento de algún místico musulmán por no negar el yihad, pero hablar de un yihad mayor y un yihad menor, y entonces decir que, bueno, que el yihad menor es la guerra santa, por denominarla de alguna manera, y el yihad mayor sería la guerra contra nuestros vicios, nuestros impulsos pecaminosos, etc. Pero eso es algo que está ligado indisolublemente al Islam. Hay algún caso también, pero de nuevo es la excepción que confirma la regla, de algún musulmán que ha sido específicamente no violento. Por ejemplo, uno de los amigos de Gandhi era un musulmán de la zona de India que ahora se conoce como Pakistán, que era no violento, pero esto es algo absolutamente excepcional, es algo que choca con el Islam. Y de hecho el Islam tiene una propensión a la violencia que se puede comprobar viendo simplemente el mapa del mundo, es decir, uno contempla el mapa del planeta y aquellas zonas que son frontera con el Islam generalmente son zonas de conflicto bélico, lo cual no es casual, obedece a una cosmovisión muy concreta. Una pregunta que le hacía fuera de cámara era ¿cuál es la composición del mundo islámico en el sentido de la unidad que puede haber entre ellos? Nosotros vemos el catolicismo y podemos quizás mirar que tienen a un jerarca y que hay bastante unidad, ellos se llaman una iglesia única, y que quizás es el mismo caso también, no es así en la iglesia católica, sabemos la diversidad que hay, pero quizás miramos el Islam de la misma forma como si fuera
un conjunto muy uniforme, pero no ¿es lo así? No, no lo es. Vamos a ver, el Islam está tremendamente fragmentado. Alguno diría que afortunadamente fragmentado, porque si no sería una fuerza verdaderamente colosal, todavía mayor de lo que es hoy en día. Por regla general, la gente identifica Islam con árabes y además con una unión absolutamente monolítica. No es así. Es decir, de hecho, el país islámico mayor que existe es Indonesia, que no es árabe y que no habla el árabe. Posiblemente uno de los países musulmanes más activos a día de hoy es Irán, que no son árabes, son arios, aunque a la gente le cueste creerlo, racialmente son igual que los suecos, los noruegos o los alemanes. Su lengua además no es el árabe, es el farsi o el persa, si se prefiere, e incluso tiene una visión del Islam que es minoritaria, que es el chiismo, que viene a cubrir aproximadamente como el 10% de los musulmanes de todo el mundo. Es decir, es una visión muy fragmentada en términos generales, aunque coincida en esos pilares clásicos. Incluso el propio Corán no es igual en el chiismo que en el sunismo, que es el 90% de los musulmanes. En su mayoría sí, pero por ejemplo hay aleyas, versículos del Corán que aparecen en las versiones chiíes que no están en el Corán suní y que son generalmente aleyas que hacen referencia a la legitimidad de Alí como sucesor de Mahoma. O sea, algo que le da un distintivo a ese grupo en particular. Sí, le da un distintivo y hay incluso prácticas que son distintas. Por ejemplo, una de las prácticas más curiosas es la mutta. La mutta es el matrimonio temporal. Es decir, esto dentro del sunismo es rechazado porque se considera como una forma de prostitución. Dentro del chiismo, por ejemplo, en Irán es aceptado. Es decir, yo contraigo matrimonio con una señorita para el fin de semana. Con lo cual, evidentemente, muchos dicen, bueno, aquí simplemente lo que hay es una transacción en la que esta señorita mantiene con usted relaciones sexuales sobre el fin de semana y el pago de la prostitución se identifica con la dote, ¿no? Y sería una manera de santificar de alguna forma la fornicación. Bien, eso no existe en el sunismo, es muy común en el chiismo. Y en ese sentido, digamos que hay algunas prácticas de diferencia que son importantes y el enfrentamiento es grande. Las comunidades islámicas en sí no se llevan bien, aparte de las diferencias que puede haber de tipo cultural, que puede haber de tipo nacional, etcétera, etcétera. El espectro de la guerra entre naciones islámicas o de guerras civiles, lamentablemente, no es algo extraño, es algo muy común. Eso a veces se multiplica precisamente por la pertenencia a un grupo islámico o a otro grupo islámico. Es imposible entender, por ejemplo, el caos en el que está sumido Irak o la situación por la que ha pasado Siria hasta hace recientemente poco tiempo o lo que es la situación del Líbano sin hacer referencia a la propia división entre musulmanes. César, nosotros sabemos que el Imperio Otomano jugó un papel extremadamente importante en la expansión del Islam. Sí. El Imperio Otomano cae al final de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué sucede en el siglo XX? Porque tengo el temor de que se nos vaya todo el programa y no entremos en el tema, que es la amenaza islámica y sus repercusiones. ¿Qué sucede en el siglo XX? ¿Cómo está afectando esto, toda esa repartición de territorio que ocurrió allí y cómo eso impactó al Islam de manera particular? ¿Y cómo eso está ahora de vuelta impactando Europa para luego llegar a América esa situación? Bueno, vamos a ver, el Islam desde su nacimiento tiende a una fragilidad y a un guerracivilismo muy fuerte. Es decir, incluso el periodo de los denominados del califato perfecto, Abu Bakr, Uthman, Usman y Ali, que son los 4 sucesores de Mahoma, es un periodo en el cual la vida de los califas acaba de manera violenta. Es decir, ese enfrentamiento intestino del Islam no es consecuencia de una decadencia de siglos del Islam, eso empieza en el mismo momento en el que muere Mahoma. Cuando muere... Y incluso ya hay una diferencia, la muerte de Mahoma, sobre quién debía sucederle, y eso acaba con la muerte del 4º califa del califato perfecto, que es Ali, pariente de Mahoma además, que con su muerte se produce la gran división del Islam en suníes y chiíes. Los chiíes son los seguidores de Ali. Eso hace que posteriormente las unidades políticas que van surgiendo del Islam sean frágiles. A veces tiene una extensión enorme, el califato de los omeyas, que era una familia enemiga de Mahoma, pero que consigue después del califato perfecto hacerse con el califato. Es un califato que llega hasta el norte de España en occidente, hasta la India en oriente. La extensión territorial es inmensa, pero sin embargo es enormemente frágil, y esos grandes imperios van quebrando hasta que el último gran imperio islámico, como tú mencionabas, es el Imperio Otomano, que no son árabes, que no hablan árabe, que son una tribu del centro de Asia, que llega incluso hasta el centro
de Europa. Cuando ese imperio, que empieza a retroceder prácticamente desde el siglo XVI, acaba colapsándose en el siglo XIX, los vencedores de la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente Francia y Gran Bretaña, se reparten los restos de ese imperio. Y frente a las poblaciones árabes que soñaban con convertirse en Egipto, en Siria, en distintas naciones independientes, lo que hay es una serie de naciones, a veces artificiales. No era el caso de Siria, no era el caso de Egipto, pero sí es Irak, que es algo independiente, algo artificial. Lo es Kuwait, que históricamente siempre fue parte de Irak, pero que se convierte en otra nación para que la pueda controlar Gran Bretaña, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de naciones van a sufrir una enorme frustración de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, porque en vez de la independencia van a tener un dominio francés o británico, y después de la Segunda Guerra Mundial van a sufrir otra tremenda frustración, en parte por la creación del Estado de Israel, en parte, sobre todo, porque todos los proyectos de carácter nacionalista y socialista van fracasando. Es decir, son proyectos que pueden tener bastante apoyo popular en un momento determinado, el naserismo en Egipto, el partido Baas en Irak o en Siria, etcétera, pero son proyectos que van quebrando, el sistema no funciona. Esa situación llega a un punto de enorme peligro, y inmediatamente lo voy a encajar con Europa, cuando en los años 70, cuando nadie lo esperaba, en Irán triunfa la revolución islámica. Y digo cuando nadie lo esperaba porque una de las características de los ayatolas durante siglos es que se mantuvieron al margen de la política. Es decir, era el sabio que conocía el Corán, que conocía los hadís, que interpretaba la ley islámica, pero que, a diferencia de otros clérigos, por llamarlos de alguna manera islámicos, en otras partes del mundo no entra en política. Aquí no solo entran en política, absorben la política, crean un Estado islámico y además es una revolución que sigue viva. Es decir, es la última gran revolución del siglo XX y, a diferencia de otras revoluciones como la rusa, no solo no ha muerto, sino que sigue pujante. Esa situación va a provocar en todo el mundo islámico, en mayor o menor medida, una nueva esperanza. Es decir, aquí hemos fracasado porque hemos intentado medidas nacionalistas, medidas socialistas, etc. Y, sin embargo, lo que tenemos que tener es más Islam. Si tenemos más Islam, vamos a volver a un supuesto pasado dorado que no existió nunca, pero es muy fácil creer en un pasado dorado en muchos pueblos, y eso va a permitir que salgamos adelante. Esa situación, digamos que adquiere dos elementos de enorme peligrosidad. Primero, porque en un momento determinado, en este siglo, se provocan una serie de intervenciones en Oriente Próximo que, lejos de estabilizar la zona, la desestabilizan de una manera que sigue inestable. Es decir, seguimos en una guerra en Afganistán, seguimos en una guerra en Irak, la guerra de Siria está terminando, pero no por Occidente, sino por la intervención rusa, lo que además implica gastos inmensos. Es decir, aparte del coste humano, pensemos que la guerra de Irak, solo lo que se gastó hasta el año 2010, y de eso ya hace bastantes años, hubiera servido para pagar el cuidado médico a todos los habitantes de Estados Unidos por medio siglo. Wow. Es decir, el gasto de estas guerras es inmenso, pero además esto se suma a otro factor terrible. Cuando la gente que está sufriendo esa situación en Irak, en Siria, en Líbano, en otras partes de Oriente Próximo, decide huir, no huye en su mayoría hacia países islámicos. Es verdad que muchos van hacia Turquía, porque es un país casi en términos de nivel de vida mediterráneo, europeo. Hay otros que van a Jordania, pero Jordania es un país con una población pequeña, y la mayoría va catapultada hacia Europa. Y ahí lo que se produce es una situación de enorme gravedad, porque ahora mismo, con esa emigración islámica prácticamente de puertas abiertas que va llegando a Europa, algunos de los países más ricos, más estables, con más conquistas sociales, por decirlo de alguna manera, de Europa, como es el caso, por ejemplo, de Suecia, están al borde de convertirse en estados fallidos. Es decir, Suecia, que muchos la hemos podido contemplar en nuestra mocedad como el paraíso socialdemócrata, es un país ahora mismo a punto de convertirse en una nación fallida, porque 8 millones de habitantes no pueden soportar una inmigración descontrolada, y ese es el miedo que tienen en Austria, es el miedo que tienen, por ejemplo, en Hungría, y es el miedo que deberían tener en España y que no tienen dentro de una corriente muy irresponsable. De modo que esa es la situación que hay. Hispanoamérica es distinto. Hispanoamérica tiene peligros en relación con el Islam, pero tiene algunas grandes ventajas. Por ejemplo, hay un océano por medio. Es mucho más fácil pasar el estrecho de Gibraltar o entrar directamente en el territorio del este de Europa que cruzar el Atlántico.
La gente no va a subir en una barca y va a cruzar el Atlántico desde Oriente Próximo porque es imposible. Hispanoamérica no tiene zonas territoriales que los musulmanes consideren ocupadas, no de momento. Es decir, aquí no va a haber un grupo islámico que diga mi territorio está invadido por fuerzas extranjeras, sea Cisjordania, sea el Líbano, sea Afganistán, sea Irak, sea Siria. A menos que se produzca la conversión de alguna zona de Hispanoamérica, ese es un peligro que no existe tampoco. E Hispanoamérica no tiene alicientes de carácter económico como para querer venirse en masa. Es decir, el musulmán que llega a Hispanoamérica tiene que ver cómo se gana la vida. No tiene la facilidad que tienen otros sitios. Bueno, el musulmán que llega a España no tiene que ver cómo se gana la vida, el Estado le da la vida. La facilidad. Y en algún caso pues se da la circunstancia de que esa persona, después de arraigarse en España, se vuelve a Marruecos o Argelia y sigue recibiendo las ayudas sociales españolas, con las cuales puede vivir verdaderamente como un califa en su país de origen. Nadie le va a quitar esa ayuda social. Eso es impensable en Hispanoamérica. Eso le da una cierta ventaja a Hispanoamérica. Pero al mismo tiempo sí hay una serie de circunstancias que convierten en peligroso el Islam dentro de Hispanoamérica. Por ejemplo, los primeros intentos de grupos islámicos por penetrar mínimamente en Hispanoamérica son de los años 70. No pretenden arraigarse en Hispanoamérica, pretenden en todo caso recibir donaciones de musulmanes que habían emigrado a Hispanoamérica, libaneses, sirios, etcétera, que muchas veces son pequeñas comunidades muy laboriosas, que han trabajado mucho, que tienen una cierta prosperidad y que se supone, por ejemplo, que van a dar dinero a la causa palestina. En general no daban dinero a la causa palestina, es decir, no tenían ningún interés en entrar en esto, pero esa es la primera penetración que se produce en los años 70. A veces abrazos de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, con los sandinistas, no más allá de la fotografía. Esa situación empieza a cambiar de manera radical en los años 80, cuando a Hispanoamérica llega Hezbollah. Hezbollah es una milicia libanesa sostenida por Irán que tiene un enorme prestigio internacional porque ha derrotado a Israel en el campo de batalla. Es decir, este es uno de esos episodios que no recordamos porque generalmente nuestra visión del conflicto de Oriente Medio suele ser muy hollywoodiense y todo el mundo pues a lo mejor conoce el rescate de los secuestrados de Entebbe en Uganda, sí. Pero por supuesto no tienen idea de que el ejército de Israel fue derrotado en el sur del Líbano por una milicia muy inferior numérica y armamentísticamente después de tener ocupado el sur del Líbano. Y curiosamente el relato de lo que eso ha significado para Israel no lo ha hecho Hollywood, lo ha hecho Israel. Alguna de las mejores películas israelíes de los últimos años, como es el caso de Beaufort, que es una película, una gran película, pero al mismo tiempo muy angustiosa, es el hecho de un ejército que es más fuerte numéricamente, armamentísticamente, pero que en un momento determinado una milicia consigue derrotarlo y expulsarlo del territorio. Para Occidente, la mayoría, salvo que Hezbollah pone ocasionalmente bombas, no significa nada. Para el mundo islámico son unos héroes que han vencido un adversario muy superior que es Israel. Hezbollah muy posiblemente es la responsable de los dos únicos atentados terroristas islámicos en suelo americano. Uno es, y los dos además en represalia a acciones del ejército israelí en el Líbano. Uno es el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, el otro es el atentado de la AMIA, atentado terrible que aparte de docenas de muertos causa centenares de heridos, porque se vuela el edificio de 7 plantas de la mutua argentino-israelí en Buenos Aires. Y los dos además son respuestas a atentados muy concretos del ejército israelí. No ha habido más atentados. No sabemos si los va a haber en el futuro. Pero en estos momentos el Islam plantea, primero, que tiene una presencia de Hezbollah muy fuerte en la famosa triple frontera de Paraguay, Argentina y Brasil, y de hecho tiene una presencia muy fuerte que se dedica al blanqueo de dinero, fundamentalmente para financiar el terrorismo islámico. El Islam, al mismo tiempo, está aprovechando la situación diplomática o de viaje sin visa de zonas especiales como es Trinidad y Tobago. Y de hecho sabemos que hay terroristas islámicos que, dada la facilidad que tienen los ciudadanos de Trinidad y Tobago de viajar sin visa, pues efectivamente ha estado enviando a esta gente de Trinidad y Tobago a las Bahamas, y las Bahamas es simplemente un saltito al sur de la Florida. Entonces, si se van a producir acciones terroristas, pues todos deseamos que no sea así, pero realmente es muy fácil que sea.
Ha habido una presencia en Surinam, que es muy clara, y yo creo que hay un elemento que todavía no ha dado ningún fruto, pero que potencialmente es muy peligroso, y es el intento de extender el Islam entre las etnias indígenas. En el sentido de que efectivamente entre las etnias indígenas hay una carga suficiente de resentimiento contra lo que ellos creen que es el cristianismo, contra el poder colonial primero, contra el poder republicano después, que haría que esas etnias indígenas abrazaran el Islam. Y eso en estos momentos implica las misiones de expansión del Islam entre los mapuches, en zonas de Argentina, lo está implicando en algunas zonas de Centroamérica, o incluso el crecimiento del Islam en poblaciones hispanas especialmente frustradas en Estados Unidos, donde curiosamente buena parte de la gente que ahora mismo forma parte de grupos muy radicales, partidarios de la violencia en Estados Unidos, no son anglos, no son negros en su mayoría, son hispanos. Empiezan a surgir nombres de hispanos. De trasfondo católico, es decir, el hispano que ha llegado de Puerto Rico, de México, generalmente, que se siente absolutamente frustrado por la sociedad norteamericana, que considera que no le escucha, que es injusta con él, que le trata de mala manera y que de pronto descubre en el Islam un mensaje contrario a la visión occidental y que le parece que es de redención de la injusticia que perpetra contra él esa sociedad occidental. O sea que lo mismo que ha ocurrido con algunos europeos que se han tornado o volcado hacia el islamismo y aún para estar dispuestos a unirse al yihad y mudándose a esas tierras, algo así está empezando a ocurrir en Hispanoamérica. Sí, con un matiz importante. En el caso de Europa, la mayor parte de los musulmanes no son de origen europeo. Originalmente proceden de Oriente Medio, proceden del norte de África. Algunas personas se han convertido al Islam por matrimonio. En el caso de la muchacha o del hombre que se casa con una persona que es musulmana y que, en fin, prácticamente es la única vía para que pueda contraer matrimonio. Y luego sí se ha producido la conversión de otras personas aisladas que, curiosamente, en muchos casos proceden de grupos ya radicales, violentos de extrema izquierda. Por ejemplo, es curioso que en España hay un porcentaje no pequeño de gente que ha abrazado el Islam que circulaban en torno al entorno de la organización terrorista ETA. Y esta gente ha pasado del marxismo, nacionalismo, independentismo de ETA a abrazar el Islam, considerando que el Islam puede ser un ariete para desestabilizar el sistema. Yo creo que una de las cosas, y este es un elemento muy peligroso, pero una de las cosas que a mí me llamó más la atención en el caso del que fue secretario general del Partido Comunista Español, Santiago Carrillo, del que, abriendo un pequeño paréntesis, yo descubrí documentación en los archivos soviéticos que demostraba que era el responsable del asesinato a sangre fría de millares de inocentes, lo cual no estableció unas buenas relaciones entre el Partido Comunista y mi modesta persona, pero yo, que en su día encontré estos documentos en archivos soviéticos, los traduje al español, los publiqué en algunos de mis libros, en una de sus últimas intervenciones, en una entrevista que le hacen a Santiago Carrillo, hay un momento en que el entrevistador le dice: bueno, usted que fue socialista cuando era jovencito, ¿ha vuelto al Partido Socialista? Y él dice: no, yo sigo siendo comunista. Y entonces el entrevistador le dice: bueno, pero vamos a ver, si el comunismo se ha caído en la Unión Soviética, ya no hay regímenes comunistas en el este de Europa, ¿quién va a impulsar el comunismo? Si no existe el proletariado. Y él dice: el Islam. Y entonces esta persona dice: pero bueno, el Islam, que es una confesión religiosa, y dice: bueno, mire usted, ya Marx supo ver el carácter revolucionario de ciertas formas religiosas. Entonces, en buena medida, la manera positiva que existe en un sector de la izquierda más extrema hacia el Islam está en el hecho de que de pronto han llegado a la conclusión de que en una sociedad sin proletarios, como es la sociedad de Europa, el elemento revolucionario pueden ser las masas de musulmanes frustrados que además crecen extraordinariamente. Por ejemplo, en el caso de España, el crecimiento demográfico de los españoles es de un 1.1. El de los musulmanes en España es de un 8.1. ¡Wow! Sí. César, vamos a una pausa para Muy que bien. tú nos expliques eso en el próximo segmento. Muy bien. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. César, en el segmento anterior tú nos hablabas de la tasa de natalidad de los musulmanes en esos países. Bueno, hay una cuestión que a mí me parece que es indiscutible. Se puede cerrar los ojos, se puede practicar la estrategia del avestruz y meter la cabeza debajo de tierra e intentar no verlo. Europa está al borde de su extinción.
Y al borde de su extinción. Al borde de su extinción cultural. El continente europeo no se va a hundir en el mar, o al menos no hay indicios en ese sentido, pero como cultura está al borde de su extinción. Y al borde de su extinción por dos razones fundamentales. Por un lado, una ideología de género que ha ido quebrando totalmente de manera demográfica Europa. Pensemos que, por ejemplo, cuando en España se aprueba eso que se llama la salud sexual y reproductiva, que es la manera bonita, atractiva y agradable de denominar la destrucción de una vida mediante el aborto, en España en ese año se producen poco más de 400 abortos. Al año siguiente, en el primer año de existencia de esa ley, los abortos superan los 16.000. Wow. Es decir, de un año a otro pasamos en casi 16.000 de golpe. Esa cifra va creciendo y va creciendo sin parar, es decir, lejos de controlar el número de abortos, etcétera, que es la propaganda que se suele hacer, es decir, en el momento en el que esto es legal, pues son un número pequeño, quedan cifrados ahí, nadie corre el riesgo, nadie tiene que ir a abortar al país de al lado, etcétera. Esto es mentira. Y de hecho, cuanto más libre es un país en ese sentido, mayor número de personas viene a destruir vidas a ese país. En España, en un momento determinado, los abortorios se convierten en un gran negocio, y es el negocio de la muerte. Bien, en estos momentos España tiene un número de abortos al año cercano a los 100.000. A los 100.000. A los 100.000. Es decir, estamos hablando de que en un momento determinado eran 400 y pico y hemos conseguido llegar a una cifra de 100.000. Hay años que son 105, 106.000, hay años que son 97, 98.000, pero estamos hablando de un término medio de 100.000. En medio de esa situación, en la que España ha decidido suicidarse, y además ha decidido suicidarse con la clase política guiando al pueblo a suicidarse, como el flautista de Hamelín iba tocando su flauta y llevaba las ratas para lanzarlas al abismo, y sé que el paralelo no es agradable, pero verdaderamente es muy común. Es así. Ese suicidio que sucede en España es un suicidio que se produce demográficamente prácticamente en toda Europa. Por si eso fuera ya poca desgracia, se produce una afluencia masiva de musulmanes. Hay zonas de Europa en estos momentos que uno no las diferenciaría de ciudades del norte de África, por ejemplo. Quien vaya ahora mismo a Marsella, ciudad francesa por antonomasia, bueno, que incluso ha generado películas y novelas específicamente centradas en Marsella, en fin, eso era, pero algo enormemente francés. Bueno, pues Marsella ahora mismo no se diferencia de una ciudad de Argelia o de Marruecos. Tiene barrios enteros que la población es únicamente islámica. En un país tan increíblemente nacionalista como Francia, de pronto uno tiene que ver cómo en una copa de fútbol, en un momento determinado, mientras se interpreta el himno francés, el himno nacional francés, la marsellesa, pues resulta que los franceses musulmanes que ya nacieron franceses, que son hijos o nietos de inmigrantes musulmanes, abuchean el himno nacional francés. Impresionante. Lo cual es absolutamente impensable. Entonces, Europa va camino de su extinción. Y de hecho son muy pocos los dirigentes europeos que son conscientes de esa situación y que por supuesto son satanizados y despellejados en los medios de comunicación. Es decir, sucede con el actual presidente austriaco, que es muy joven, ya ha ganado las elecciones, diciendo Austria tiene 8 millones de habitantes, o defendemos nuestras fronteras, o estamos perdidos. Es el caso de Víctor Orbán, que además es creyente y es el presidente de Hungría, al que no hay día que no se escupa en los medios de comunicación, porque Hungría tiene también 7, 8 millones de habitantes y va a desaparecer como tal. Y por supuesto, y esto es indiscutible, es el caso de Vladimir Putin, que ha dicho que no tiene ningún problema en que los musulmanes rusos construyan mezquitas, pero que no va a permitir que el rey de Arabia Saudí se dedique a financiar las mezquitas en Rusia, a menos que les dejen a ellos financiar iglesias también en Arabia Saudí. Lo cual, dicho sea de paso, me parece bastante sensato. Entonces, hay países, por ejemplo, Holanda en la próxima década, y la próxima década está a la vuelta de la esquina, ya va a tener más de un 50% de la población que es musulmana. Wow. Están intentando desde hace 3-4 meses controlar la inmigración, pero esa batalla ya está perdida. ¿Por qué no pueden controlar la inmigración? Vamos a ver, porque no quieren controlarla. Es decir, el gran problema es que la sociedad europea ha sido sometida a un lavado de cerebro de tales dimensiones que teme más a la denominada islamofobia que a su destrucción. Y voy a poner un ejemplo que además es de hace apenas unos meses. Hace muy poquitos meses se produce un atentado terrorista islámico en Barcelona y en una población de la costa de Cataluña.
Este atentado, que no es que sea un musulmán asesinando a alguien, una persona que asesina a otra, puede ser católico, puede ser Hare Krishna, puede ser musulmán, no tiene mayor importancia. No, aquí es un atentado terrorista en el que la persona además grita el Alá es el más grande, el Allahu Akbar, y efectivamente, claro que identifica ese acto de violencia con una visión religiosa. La manifestación que tiene que producirse a favor de las víctimas de ese atentado, de los pobres inocentes que están por la calle y a los que se ha asesinado en ese atentado, se convierte en Barcelona en una manifestación contra la islamofobia y contra España. Es decir, es una sociedad enferma. Entonces, claro, imagínense ustedes, porque esto es terrible, pero muestra, es verdaderamente una radiografía de lo que está pasando en Europa. Ustedes imagínense, Dios no lo quiera, que en Santo Domingo hay un atentado islámico. Y en ese momento, bueno, en medio del dolor de la población, de las víctimas, de la gente que ha muerto, etc., lo primero que hacen los políticos es dedicarse a proteger a la familia de los terroristas. A decir que lo importante es que nadie los moleste, los pueda inquietar, etcétera, etcétera. A continuación, aprueban fondos públicos para cuidar a la familia de los terroristas. No a la familia de aquellos que han muerto en el atentado, sino a la familia de los terroristas, que seguramente estará muy afectada. Y a continuación convocamos una manifestación en Santo Domingo en contra de la islamofobia y le echamos la culpa de esto, pues no sé, a Donald Trump, que si abriera más las fronteras, pues no se producirían estos fenómenos. Bueno, esto lo contamos y cualquier dominicano que lo oiga dirá, pero este señor qué disparate está diciendo. Este señor está simplemente contextualizando lo que ha pasado en España, en República Dominicana, para que la gente se dé cuenta de a qué situación hemos llegado en Europa. Voy a ir con otro caso más grave, si cabe, que este. En la pasada Nochevieja, en la noche de fin de año, se producen en varios lugares de Europa agresiones contraeuropeas por parte de grupos de musulmanes. Agresiones que a veces eran insultos, a veces eran vejaciones, a veces eran tocamientos, hubo violaciones, hubo robos. Reacción en toda Europa. Y cuando digo toda Europa estoy hablando de Holanda, estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Suiza, estoy hablando de Gran Bretaña. Silencio. Silencio ante Silencio esos abusos. sobre esa cuestión, no decir nada, que no salga a los medios de comunicación, no sea que se desarrolle una corriente de pensamiento islamófobo. Claro, hay un momento en que la violada consigue que en una radio cuenten su caso. Hay un momento en que la pobre muchacha a la que han manoseado una veintena de musulmanes consigue que en una televisión aparezca. Ha habido algún caso en que alguien tomó un vídeo con un smartphone y se ha podido proyectar. Y entonces ya no se puede contener esa situación. ¿Cuál es el objetivo? Yo creo, vamos a ver, yo creo que hay varios aspectos aquí. Es decir, primero, por un lado, no cabe la menor duda de que en términos generales la clase política europea, con algunas excepciones de algunos personajes, ha perdido la cabeza. Es decir, está yendo hacia el final de su cultura y lejos de intentar defender eso, todavía pisa el acelerador del automóvil a más velocidad. Eso es obvio. Ahora, también hay planes bastante claros en ese sentido. Por ejemplo, George Soros, que gasta miles de millones de dólares en modelar el mundo del futuro, hace apenas una semana yo me encontraba en Buenos Aires dictando unas conferencias y me llega un comunicado de Nigel Farage, que es un todavía eurodiputado británico, en el que dice, bueno, no paramos de hablar de la manera en que Rusia interviene en nuestra política, en la Unión Europea. ¿Por qué alguien no habla de Soros? Soros tiene en su lista a la tercera parte de los eurodiputados. Yo había dado esa noticia en mi programa de radio como medio año antes y di el nombre de todos los eurodiputados españoles que aparecían en la lista de una de las organizaciones de Soros como diputados que van a avanzar nuestra agenda. Di los españoles, porque si doy lo de todos los países, ese día no hubiéramos hecho otra cosa en 2 horas de programa de radio. Pero esto es muy importante. Primero eran diputados que iban de la extrema izquierda a la extrema derecha. Y, por supuesto, todos los partidos de en medio e incluso partidos independentistas en Cataluña o en Vascongadas en España. Es decir, Soros tiene respaldo no solo de la izquierda, sino de los partidos conservadores y de los nacionalistas. Segundo, Soros consideraba que esta gente iba a apoyar su agenda por 2 razones fundamentalmente. Había algún diputado, alguna diputada, donde daba una tercera razón, una cuarta razón. Pero fundamentalmente en todos los casos se daban 2 razones. Apoyaban la ideología de género y apoyaban la entrada indiscriminada de musulmanes en Europa. Porque es difícil de ver cómo una cosa puede unirse con la otra, porque si tú quieres ir eliminando
la tasa de natalidad, pero al mismo tiempo quieres incentivar el islamismo. Bueno, pues llegas a una sociedad distinta y, en teoría, más fácil de manejar que la sociedad que existe ahora. Y que va a ser una sociedad diferente. Bueno, pero para dejarles con una inquietud que les impida dormir esta noche. Imagínense, por ejemplo, que en un momento determinado, entre los planes de gente ilustrada, como puede ser Rockefeller o Soros, que se dedican a hacer esto en Europa, alguien decide que va a hacer lo mismo con la República Dominicana. Y lo que vamos a hacer en primer lugar es conseguir que la República Dominicana sufra un descenso de su tasa demográfica, porque vamos a inyectar las leyes de ideología de género, y a continuación, como sus fronteras son porosas, hacemos que los haitianos entren en masa en la República Dominicana. La República Dominicana no resiste más de 20 años esa situación. De acuerdo. Y lo que aparece es otra cosa distinta. Si además en un momento determinado, como parece ser, pues hay un sector de los haitianos que va también en la dirección del Islam, la situación que se puede crear en el Caribe ahora parece una novela de ciencia ficción, pero desgraciadamente puede ser real. Eso en Europa ya es real. Y le añadimos que estamos tan endeudados que el país también puede entrar en hacer arreglos convenientes para poder aliviar esa deuda, permitiendo que alguna de esas agendas... Por las presiones internacionales. Vamos a ver, esto no tiene duda. Es decir, hay multitud de ayudas internacionales que dependen de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que se condicionan a aceptar la ideología de género. Es decir, si usted quiere recibir ahora un préstamo para el desarrollo, un crédito blando para pagar su deuda, etcétera, etcétera, eso implica que usted va a incluir en su legislación la ideología de género. ¿Qué significa eso? Significa la desaparición de las naciones-estado, significa la desaparición de la cultura que conocemos, significa la creación de una sociedad totalmente ovejunizada, si me permiten la expresión, es decir, un inmenso rebaño que ya no tiene identidad nacional, que no tiene una identidad cultural, que no cuenta para defenderse con esa trinchera que soporta guerras, revoluciones y terremotos. Correcto. Que es la familia, sí. Y que no va a tener tampoco nada a lo que asirse espiritualmente, porque teóricamente también habremos silenciado de paso el cristianismo y la cosmovisión del cristianismo. Exacto. Y esto, por supuesto, se puede implementar en el Caribe y se puede implementar en Austria o en Holanda o en Hungría. Suena bastante desesperanzador el panorama, la descripción. ¿Qué podemos hacer? Bueno, esta es la cuestión. Yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer. La primera, darse cuenta de cuándo nos engañan. Es decir, cuando uno va al inicio de la Biblia y va al libro de Génesis, se da cuenta de que toda la desgracia del género humano empieza cuando el género humano que existe entonces se deja engañar por el diablo. Y cuando efectivamente le dicen, bueno, vas a ser como dioses, no te equivoques, esto no va a tener malas consecuencias, el bien y el mal lo decides tú, etcétera, etcétera, y vas a ser como Dios, el género humano decide dar ese salto y es un salto en el abismo cuyas consecuencias trágicas vivimos hasta el día de hoy. El primer aspecto es poder discernir entre lo verdadero y lo falso. Y es una tarea que exige mucha preparación porque en estos momentos más del 80% de la información que aparece en agencias de prensa, en radio, en televisión, incluso en los dibujos animados de los niños o los documentales, depende de tan solo 8 transnacionales. Wow. De modo que el primer aspecto es hay que discernir lo verdadero de lo falso. El segundo aspecto importante para mí es no tener miedo. Es decir, yo sé que efectivamente en el libro de Apocalipsis, cuando hace la lista de los que van al lago de fuego y azufre, los primeros son los cobardes. Cosa que no se suele recordar y no se suele predicar, pero yo creo que es indispensable no tener miedo. Amén. Y en tercer lugar es el hecho de confrontar esa situación y confrontarla a partir de las comunidades locales, de las iglesias locales y de una manera que efectivamente pueda alertar. Es decir, implica recuperar y cumplir con nuestro llamamiento de ser la sal del mundo y la luz del mundo. Y esa es la única salida. Y la alternativa es ver cómo desaparecen. Ahora, no quiero ser alarmista, apocalíptico, etc. Estos son realidades objetivas. Es decir, uno sabe lo que va a ser la población de Holanda, y Holanda en la próxima década va a tener una mayoría musulmana. Y esto sucede en Bélgica, es otro país que prácticamente va a desaparecer. Bruselas, que es la capital de la Unión Europea, es una ciudad islámica en estos momentos. Uno va paseando por Bruselas y parece que va paseando por Marruecos. Y esta es una realidad innegable y este fenómeno no se va a limitar a Europa.
Es decir, seguramente empieza en Europa porque hay una serie de condiciones geoestratégicas que favorece que empiece en Europa. Pero este fenómeno lo estamos empezando a vivir también en el caso de Hispanoamérica, en el cual el papel del Islam puede ser mayor o menor. Es posible que el papel de ariete, de misil contra la estabilidad, pueda venir más bien por la utilización de comunidades indígenas, de sectores resentidos de la sociedad, etcétera, etcétera, y por supuesto va a venir acompañado de la implementación de la ideología de género. Bueno, ya aquí hay algunas mezquitas que están llegando a sectores de pobreza, precisamente para empezar a incidir de esa manera. Y también en Haití está ocurriendo lo mismo. No importa qué tan negros sean esos nubarrones, nosotros sabemos que en Cristo nosotros somos más que vencedores y tenemos la esperanza. Y hay un elemento que a mí me parece muy importante y que la Biblia lo dice con mucha claridad. Cuando el Señor abre, nadie puede cerrar. Amén. Y cuando Él cierra, nadie puede abrir. Amén. Y no solo lo dice la Biblia, yo te voy a decir modestamente que es mi experiencia de 40 años de creyente. Es decir, cuando efectivamente el Señor cierra una situación, no hay quien haga eso. Y cuando Él la abre, es imposible cerrar. Amén. César, gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a entendiendo.lt@gmail.com.